disertaciones sobre astrología. Expuso su teoría sobre la esfericidad de la Tierra y que ésta giraba alrededor del Sol 100 años antes que Galileo. En el siglo XVI, la peste amenazaba con propagarse por toda Europa. Nostradamus, doctor en medicina, contaba entonces 22 años y se empeñó en una incansable lucha contra la peste. Combatiéndola en una atmósfera de aire limpio y agua no contaminada, obtuvo excelentes resultados con lo que hoy llamamos simplemente sentido común. Su fama como curandero se propagó pronto y de todos los pueblos afectados lo mandaban llamar. Sin embargo, a su esposa y a sus 2 hijos no pudo salvarlos. Después de su muerte, Nostradamus quedó solo y vagó sin rumbo por Europa. Nostradamus continuó practicando la medicina, pero su atención se centraba cada vez más y más en el estudio de la astrología y del oculto. Fue durante esa época cuando Nostradamus experimentó sus primeras visiones del futuro. Regresó al sur de Francia y se instaló aquí, en el pequeño pueblo de Salon. Volvió a casarse y formó un nuevo hogar. En el retiro de su estudio, empezó a dejar constancia de sus increíbles visiones. Primero, se ganó la reputación de excéntrico. Más tarde, la de inadaptado. En una ocasión, su hospedero intentó ponerle a prueba. Y le dijo a Nostradamus que tomarían cerdo para la cena, que tenía uno blanco y uno negro, y pidió a su invitado que predijera cuál de ellos comerían. Nostradamus dijo, el negro. El hombre entonces fue a la cocina y ordenó al cocinero que preparara el blanco. Cuando ya habían disfrutado de la cena, el hombre volvió a preguntarle a Nostradamus qué cerdo habían comido. Nostradamus dijo, el negro. El hombre puso en duda las habilidades de su invitado como premonitor. Como Nostradamus seriamente insistía en que había sido el cerdo negro, el hombre dijo que viniese a su presencia el cocinero. Llegó y contó que cuando estaban preparando el cerdo blanco, este se escapó de la mesa y fue devorado por los perros, por lo cual se vio obligado a servir el cerdo negro. Por aquel entonces, Nostradamus se había empeñado en una tarea mucho más importante que el entretenimiento de la nobleza. En Salón llevaba a cabo un intensivo estudio de lo que sería el trabajo más importante de su vida. Una noche solo, estudiando en mi biblioteca, sentado en un sitial de bronce, una tenue llama sale de la soledad y hace que se logren predicciones que no deberán creerse vanas. Con una varilla de zahorí en la mano, que el fuego descenderá en globos sobre la ciudad, incendiándola hasta tal punto que puede ser destruida. Parece casi una indicación de bombas incendiarias que se utilizaban para señalar el blanco a los bombarderos. Durante la noche, la escuadra disparará contra la ciudad. La ciudad arderá en llamas, ello será favorable al enemigo.
Así como veía aviones y bombardeos, Nostradamus también describió barcos e incluso barracones militares. Cuando el pez anfibio, con una poderosa ola, tirará sobre la nave, Nostradamus, con su amplia red, abarcó innumerables bahías. No hay un tema que no haya observado desde la distancia de su poder visionario. Él habló de la guerra, pero también de la paz. una vez acaecida la calamidad, el mundo se hará más pequeño y vendrá la paz por largo tiempo. Todos se desplazarán seguramente por tierra, mar y aire. Y entonces... se llevará a la esquina de la luna y será llevado y colocado en tierra extraña. En esta cuarteta, Nostradamus continúa hablando de la carrera espacial y de cómo viene acompañada de tragedias. El joven hombre bala caminará, gran escándalo y pena. Durante la carrera espacial, americanos y rusos han perdido vidas en accidentes, en muchos casos atribuidos al sueño de llevar prematuramente al hombre al espacio. Como Nostradamus correctamente registra, el fruto verde comete errores. Nostradamus también vio los hechos. Gran falta, para el otro, gran gracia. ¡Qué visión! ¡Qué profeta! No solo ve el futuro en la Tierra, sino también en el espacio. Y esto 400 años antes. John Fitzgerald Kennedy jura solemnemente su cargo como presidente de los Estados Unidos de América. La tumba de San Pedro fue finalmente consagrada en la Basílica de San Pedro durante el reinado de Pablo VI. Cuando él murió en 1978, le sucedió Juan Pablo I. Un papa será elegido al día siguiente, no será aprobado por el Senado. La cabeza de la iglesia más poderosa del mundo ha resultado ser un hombre más diferente que quienes lo eligieron imaginaban. Se mostró como conservador, firme y abiertamente anticomunista, y parecía decidido a imponer una disciplina en su clericatura. Una noche se reunió con una serie de cardenales, cenó con otros dos y vio a dos más antes de retirarse. A la mañana siguiente fue encontrado muerto en su cama.
El comunicado oficial hablaba de un ataque al corazón. Hasta donde sabíamos, gozaba de buena salud. No habrá autopsia. La Iglesia arguye, las reglas no lo permiten. Los más prestigiosos embalsamadores de la ciudad son llevados hasta el lecho papal para llevar a cabo su tarea, excluyendo para siempre la pregunta de quién lo hizo. Enterrado en una obra bizantina de la Iglesia. Hubo rumores de que no era el hombre idóneo, y la gente por entretenimiento dijo, Nostradamus dijo que sería envenenado. Los cardenales decidieron que no habían hecho una buena elección y necesitaban otro hombre en su lugar. Eso es solo una versión. Lo es y yo la comparto. Si a usted le parece, no hay más que decir, pero en lo que respecta a la profecía es bastante genuino. El que será cubierto por la gran cloaca será inducido a cometer una grave acción. Los 12 rojos marcharán al Mitrel y un crimen será cometido. Los 12 rojos. Sabemos que el Papa Juan Pablo estuvo con cardenales la noche de su muerte. Pero según Nostradamus, Juan Pablo I no era el único papa de nuestros días de reinado corto. En otras cuartetas sugiere que otros papas también tendrán reinados cortos. Durante un periodo de 17 años, 5 cambiarán en el mismo periodo de tiempo. La sugerencia aquí es bastante simple y significativa. Significa que en 17 años tendremos 5 papas diferentes. Pero ¿cuándo ocurrirá esto? Bien, la historia nos muestra que desde tiempos de Nostradamus no ha habido 5 papas en 17 años. Nos remitimos a nuestros tiempos para ver si se cumplen las predicciones. Pío XII estuvo 19 años, quizá el punto de inicio, a pesar de que su reinado es 2 años más largo de lo que Nostradamus estipuló. Claro está que para hacer justicia, debemos señalar que después de más de 400 años, un error de 2 años puede ser normal. Ahora bien, si Juan XXIII sucedió en el trono a Pío XII por 5 años y Pablo VI estuvo 15 años, esto no puede ser correcto, porque solo los 2 papados suman 20 años. Entonces nuestro papa de 17 años no puede ser Pío XII, pero tal vez podría ser Pablo VI. Su reinado fue de 15 años. Otra vez un error de 2 años, como hemos señalado. Pero antes de investigar esto, debemos remitirnos a otro profeta que vivió antes que Nostradamus y que escribió también sobre los papas. Su nombre es Malaquías. San Malaquías fue un obispo irlandés del siglo XII que dedicó sus visionarios poderes al futuro de los papas de Roma. Predijo 111 papas desde el año 1143, usando símbolos y caracteres para describir a cada papa. Según San Malaquías, el actual papa, Juan Pablo II, es el número 110. El papa 111 es descrito como la gloria de la oliva, y el papa 112, Pedro el Romano, el último de los papas de San Malaquías. San Malaquías escribe: durante la última persecución de la Santa Iglesia de Roma, reinará Pedro el Romano, que soportará numerosas tribulaciones. Pasadas estas, la ciudad de las 7 colinas será destruida y feroz juez juzgará a su gente. Ahora tenemos una oportunidad de ver el futuro de la Iglesia Católica de Roma. Sabiendo que San Malaquías dijo que habrá 111 papas y que Juan Pablo II es el número 110, según su teoría, solo habrá 2 papas más en Roma. El último se llamará Pedro, y del otro no estamos seguros. Ahora compararemos con Nostradamus. Él nos dice que los papas se acabarán, pero que tendrán que dejar Roma porque será devastada. Y nos insinúa cuándo ocurrirá esto. Según su predicción, en un periodo de 17 años se sucederán 5 papados. Primero, Juan Pablo I, 3 semanas. Segundo, Juan Pablo II. Tercero, cuarto. El último papa de Roma, según San Malaquías, es Pedro. El quinto, otro papa, pero no estará en Roma. Y este papa será elegido dentro de 17 años desde 1978. Esto será alrededor de 1995. Y cito la tercera centuria, la cuarteta 84. La gran ciudad se encontrará desierta, ninguno de sus habitantes permanecerá. Guerra, sexo, y después la Virgen será deshonrada. En una segunda centuria, en la cuarteta 41, escribe:
La gran nube hará que el Sol se duplique. Ante una enorme explosión atómica, ha descrito como un segundo Sol. Los largos mástiles, los perros de la guerra la dividirán toda la noche cuando el gran pontífice cambie su morada. Estas dos cuartetas claramente describen la destrucción de Roma, posiblemente por una explosión nuclear. Si nos atenemos a esto, resulta seguro asumir que tiempo antes de 1995, el Papa tendrá que abandonar Roma a causa de la devastación de la ciudad por una bomba atómica. Un rey ocupará una nueva región alrededor de Siria, India y Palestina. Nostradamus se refiere a la creación del Estado de Israel, pero aún va más allá. El gran imperio bárbaro se derrumbará antes de que el siglo del Sol se termine. Israel resultará victorioso en esta larga guerra que terminará con el siglo del Sol, nombre dado al siglo XX. No más guerra, paz, paz real y para siempre. Otro deslumbrante escrito, revelador para nuestro tiempo. La revolución, el hambre, la guerra no cesarán en Irán. El fanatismo religioso traicionará al Shah. Tantas nuevas atrocidades serán permitidas al príncipe infernal, Satán, que el mundo entero estará deshecho y desolado. Nostradamus predice una tercera guerra mundial y lo espantosa que esta sería. Dicen, la gente ha estado preconizando una tercera guerra mundial desde que terminó la segunda. De acuerdo. Pero Nostradamus nos da con absoluta seguridad el año y toda clase de señales para indagar. Nos dice quiénes lucharán y por qué. Nos dice que ocurrirán desastres naturales sin precedentes, como inundaciones, hambre, terremotos. Y nos dice también dónde y cuándo tendrán lugar estos hechos. Nostradamus forma un poderoso puzzle y la posibilidad de que encajen las piezas no puede negarse. Muy bien, tomemos las piezas una por una. Puedo asegurarles que de ahora en adelante el asunto no será muy confortable. Pero como todos los seres pensantes de este universo, tal vez tengamos la obligación de protegerlo y considerar cualquier advertencia a este fin. Tales advertencias no son las opiniones de los productores de este programa. Son interpretaciones de Nostradamus, basadas en hechos posibles hoy. Si vamos a tener una guerra, debemos hacernos 5 preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes lucharán? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sobrevivirá? Primero preguntarnos cuándo. Y si bien existen 3 pistas dejadas por Nostradamus, 2 son bastante claras y deben ser consideradas meticulosamente. Una sería 1981 y la otra, bastante más clara, la guerra aérea de 1999. En el año 1999 y 7 meses, del cielo vendrá el gran rey del terror. Devolverá la vida al gran rey de los mongoles. Antes y después de la guerra reinará felizmente. El segundo punto se refiere a otros enemigos. Los árabes invadirán Europa. Todo esto puede ser determinado por medio de la astrología. El rey entra en Europa llevando un turbante azul y reinará por menos que la revolución de Saturno. El rey con el turbante blanco, su corazón desterrado a Bizancio. Sol, Marte y Mercurio cerca de Acuario. Estas conjunciones regulares se pueden predecir y ocurren con mucha regularidad, pero no es demasiado frecuente. El Sol, Marte, Mercurio y Acuario llegaron a juntarse en 1981, en febrero,
Exactamente el 4 de febrero, la luna pasó enfrente del sol y tuvimos un eclipse solar. Descartamos una fecha que pudo ser 1981. Nos queda, como especificó Nostradamus, en todo caso, alrededor de 1999. Esto sugiere que podría ser menos de 10 años. Nos da también una idea de quiénes lucharán. De haber una guerra, debe haber una agresión. ¿De dónde provendrá? ¿Rusia? ¿China? ¿El Este? Cuarteta tras cuarteta, Nostradamus indica que provendrá del Medio Oriente, especialmente de Irán, o por el nombre con que se conocía entonces, Persia. Por flujo y juramento, no lejos del Mar Negro, vendrán desde Persia a pisar y enajenar. Los reinos de la Iglesia serán calcinados. Hacia Persia, cerca de 1 millón, portará ayuda demasiado tarde. Persia volverá e invadirá Macedonia. Francia, por negligencia, será asaltada por 5 flancos. Túnez y Argelia serán hostigados por los persas. Hay muchas referencias para ignorar que el Oriente Medio jugará un papel importante en el futuro conflicto. Pero, ¿es esto una posibilidad real? No lo sé. Nostradamus hablaba de fechas muy próximas a estas. ¿Podría Persia o Irán provocar una tercera guerra mundial? Remitámonos a lo que conocemos del mundo actual y del despertar religioso del Islam a través del mundo. Fundada en el siglo VII, la fe islámica es la más joven del mundo. Con cerca de 1.000 millones de seguidores, es la segunda por poco después del cristianismo. La pasada década ha visto algo rápido e inesperado resurgiendo del Islam. Los musulmanes, a través de la guerra, han recuperado las raíces espirituales, apoyando el poder político en el modo de vida islámico. El código moral islámico es visto por muchos occidentales como una religión de la edad de piedra, que cuenta con un severo código moral. Por ejemplo, a un ladrón se le castiga cortándole la mano. Una persona que es sorprendida ingiriendo alcohol es azotada 80 veces. Un adúltero es martirizado y apedreado hasta morir. La atención mundial está centrada en el mundo islámico, en el incremento de la crisis. Dicha crisis congestiona las relaciones entre 3 continentes, empezando en África a través del Oriente Medio hasta el suroeste de Asia. Más de 20 países en esta región son estrictamente islámicos. El islamismo está formado entre un 80 y un 90% de otros 8 países. Y en cierta medida alcanza el 50% en otros 35 países. Significativamente, la Unión Soviética, con 50 millones de musulmanes, posee la 5ª población islámica más grande del mundo, después de India, Indonesia, Pakistán y Bangladesh. En el suroeste de China comunista existe también una gran comunidad musulmana estimada en 18 millones. En esta zona se encuentra actualmente uno de los puntos más conflictivos del mundo. También allí está emplazado la mayor parte de los depósitos de combustible del mundo, un factor vital para la mayoría de las naciones industrializadas comunistas o no comunistas. La importancia de este factor añade énfasis al despertar islámico. El mundo islámico se percata de la creciente dependencia por parte de las grandes potencias debido a sus grandes existencias petrolíferas. El islamismo cree que está siendo oprimido económica y culturalmente por las superpotencias, y hoy día, con la actual situación energética del mundo, tiene la sartén por el mango. Pero cabe todavía preguntarse cómo reaccionarán las superpotencias a este continuo desarrollo de la fe islámica. De fuera del país de la Gran Arabia, nacerá un decidido maestro del dogma de Mohamedán que viajará a España y conquistará Granada, y sobre una ola vendrá a Italia. Debemos considerar que el Islam o los países islámicos
Amenazarán política y económicamente la paz mundial. Tienen los objetivos, tienen los números. ¿Pero poseen la tecnología para empezar una guerra mundial? Estamos casi seguros de que ningún país musulmán cuenta con un armamento nuclear. El doctor Donald Brennan, director del Instituto Hudson en Nueva York, es consejero del gobierno americano para asuntos de poderío internacional y armamento nuclear. La mayor amenaza que actualmente tiene el gobierno de los Estados Unidos es y será durante largo tiempo la Unión Soviética. Los soviéticos podrían indudablemente inflamar la crisis en cualquier sitio del mundo, lo que llevaría a guerras mayores. No hay otras fuerzas que impliquen tanto riesgo para la seguridad de Occidente como la Unión Soviética. Los chinos pensaban, hace algunos años, en convertirse en la primera fuerza, en la primera amenaza. Pero nadie lo cree posible. La posible amenaza por parte de Oriente Medio, bien sea Irán o los países árabes, es principalmente económica. En primer término, porque estos países controlan gran parte del suministro mundial de combustible y ello puede convertirse en una amenaza para la seguridad. Pero al margen de este problema es en parte por el petróleo. La Unión Soviética es cada vez más activa en la búsqueda de un mayor protagonismo en Oriente Medio. Los soviéticos bien podrían participar en una crisis en Oriente Medio de una manera muy posible de llevar a la guerra. La combinación de dirigentes islámicos con la capacidad nuclear rusa podría ser desastrosa para Occidente y, como el doctor Brennan sugiere, tal combinación es bastante posible. En la Unión Soviética vive la quinta población musulmana más grande del mundo, una razón más para aliarse con ese país. Nostradamus nos indica que podría haber cambios en el sur de Rusia, provocando una fisura e incluso la decadencia del comunismo. El dogma moral se equivocará, seguido por otro más lisonjero. Más intercambio habrá. El primero hará algunos regalos a otros más suplicantes. Esta referencia al dogma islámico es muy intrigante, porque 17 años antes de que Nostradamus empezara sus escritos, Sir Thomas More publicó en su libro Utopía la gran fórmula para lo perfecto dentro de un país imaginario. Y obviamente Nostradamus conocería la obra. Pero lo más intrigante es que sugiriera la utopía. El dogma de More se convertiría en la base de un nuevo sistema de gobierno en el siglo XX, comunismo, que posteriormente se debilitaría y fracasaría. Habrá más intercambio. El primero hará algunos regalos a otros más suplicantes. Podría significar el fin del comunismo. Existe una referencia al río Borisdanes, que se encuentra en Rusia. El Borisdanes se desbordará. Esto significa que el esfuerzo muy pronto fracasará. Especialmente en el sur de Rusia, fracasará pronto, estoy seguro de ello. Ahora, como sabemos, en el sur de Rusia existe una gran influencia de la religión islámica. Esto significa, para toda la gente que vive allí, que la doctrina islámica resultará más seductora que el comunismo. El viejo ostentará fuerza. Entonces extraerán del siguiente, y todas las cosas comunes entre amigos quedarán muy atrás. Todas las cosas ocurren entre amigos. El lema principal del comunismo, perfectamente descrito por Nostradamus, quedará muy atrás. Pero, ¿con respecto a quién? Es bastante fácil sugerir que la cristiandad y Occidente tendrán una guerra nuclear contra la Unión Soviética y el Islam, unidos como una potencia del Este. ¿Por qué imaginamos que la guerra será nuclear? ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Marchad todos! El Satán de oro será transformado en hierro. El contrario de lo positivo lo exterminará todo.
El contrario de lo positivo lo exterminará todo. Esto solamente podría interpretarse como un adelanto, una predicción sobre las actuales armas atómicas. El uranio experimenta fisión. Significa que los átomos se dividen en dos y en el proceso emiten neutrones, los cuales hacen que otros átomos se dividan en dos, y cada vez que un átomo se divide, muchos productos de fisión, así se les llama, mucha energía es liberada, y se puede repetir tantas veces como átomos se dividen simultáneamente, generando de golpe gran propagación de energía. Desde fuegos ocultos, un gran lugar arderá. Lluevecilla, viento caliente, guerras e invasiones. Esto incrementa la temperatura de cualquier objeto en la zona. Todo empieza a arder en la atmósfera. Es la mayor devastación por dispersión de fuego. Todo tiene lugar simultáneamente. Antes de que ocurra, los cielos mostrarán señales en el año en que Saturno y Marte estén en línea. El aire es muy seco. Un largo meteoro. Nostradamus sugiere muy claramente que habrá un resplandor en el cielo y aparecerá un gran meteoro. De bestias y gente habrá destrucción. Sangre, sed, hambre cuando el cometa corra. El Halley es el más espectacular de los cometas, aunque desconocemos si pueden existir otros de igual o mayor tamaño. Lloro por Niza, Mónaco, Pisa, Génova, Sorbona, Siena, Padua, Módena. Sobre ellas correrá la sangre como regalo de un año nuevo. Fuego, maremoto, triste final. Ciudades del sur de Europa devastadas cerca del Año Nuevo. Un definitivo pronóstico para Europa, no solo condenada a fuego y agua, sino también a seísmos y desastres naturales. Según Nostradamus, tendrá lugar en un futuro inmediato. Tal convulsión hará la tierra que caerá y se destruirá el gran teatro. Tan grande será el seísmo en el mes de mayo. Saturno, antropófago. Hasta ahora hemos tomado ejemplos de cuartetas y las hemos explicado y analizado. Ahora solo queremos escuchar lo que Nostradamus dice acerca de la devastación de la guerra nuclear, de la tercera gran guerra. Su descripción es tan vívida que no necesita explicación. El reino de Fez vendrá sobre Europa. Fiera espada destruirá a sus enemigos, los grandes de Asia, por tierra y mar, con las armas que azules, verdes cruzados, a la muerte serán conducidos, desgarradores llantos, ladridos y terror, un inhumano y negro corazón, cruel y frío. Luego las islas, los principales de Génova, sangre vierte, hambriento aguarda a merced de cualquiera. El príncipe árabe, Marte, Sol, Venus, Leo, los reinos de la Iglesia se volcarán en la siega hacia Persia, cerca de 1 millón. Turquía, Egipto, evidente invasión del Danubio, y al Rin vendrá a beber el gran camello y ofrecerá arrepentimiento. Los romanos temblarán, y más aquellos de arte, y cerca de los Alpes el caudillo vencerá. Desde el Mar Negro la zona oscila. El rey vendrá para ambicionar Francia, a ver Armenia, a ofrecer su plegaria, y una asta ensangrentada dejará en Constantinopla. En su 48º acuerdo de las estrellas y el fin de Cáncer habrá una gran sequía. El pez en el mar, en el río, y luego morirá desarmado por el calor y destruido por el fuego en el firmamento. Si vuelves a pasar por el mar, te encontrarás asediado por las islas y el mar.
Mohamed acaba. Más que eso, el Adriático. No contarás más tus propios caballos. Cerca del mar Adriático el mar es rojo, la tierra tiembla, te lanza el aire y vuelve a caer. Egipto tiembla. El mahometanismo crece y el heraldo es enviado a clamar redención. La desolación se extiende por toda Europa, incluso por Egipto y Constantinopla. Pero no se detiene ahí. Los Estados Unidos también se ven envueltos, como puede verse, en lo que se refiere a Nueva York como la ciudad nueva. El jardín del mundo vecino a la gran ciudad, en el camino del hombre, hecho montaña. Estará sumergido y apresado en una hoguera, obligado a beber sulfuros, aguas venenosas. El hombre hecho montaña, evidentemente, es una descripción de los rascacielos modernos. Adelanta esto y señala el fuego a 45 grados latitud norte, lo cual está muy cerca de Nueva York. El cielo arderá 45 grados. El fuego se acerca a la nueva ciudad. De pronto se forma. Para responder a la pregunta ¿cuándo?, es como si el mundo entero se viera envuelto en una horrible luz, como específicamente lo describe Nostradamus. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿quién sobrevivirá? Para responder a esto, tenemos que recordar Hiroshima e intentar compararlo con más de 20 años de holocausto nuclear. Obviamente muchos de nosotros no tendremos oportunidad de verlo, pero hay una luz al final del túnel. Nostradamus nos dice que la guerra terminará y que finalmente Occidente vencerá gracias a una inesperada alianza entre Estados Unidos y Rusia. Hoy esto suena poco factible, pero examinemos la evidencia de Nostradamus. Cuando los de los polos árticos se unan, gran miedo y temblor habrá en el este. Uno será nuevamente elegido y soportará la pena. El camino de Constantinopla se cubrirá de sangre bárbara. Los de los polos árticos solo pueden ser Estados Unidos y Rusia. Como vemos aquí, en el estrecho de Bering, los dos continentes están en sus puntos más próximos. Alaska, perteneciendo a Estados Unidos y Rusia. Y continúa diciendo que en el este habrá miedo y temblor. Es decir, que las potencias del norte se unirán contra Oriente. Existe otra cuarteta que dice: un día los grandes maestros serán amigos. Sus grandes poderes crecerán. Así, después de muchos años de lucha, Rusia puede volverse incierta. Habrá una división en la tierra. En el sur permanece el Islam, debido a la predominante población musulmana. Y en el norte, unidos los de los polos árticos. Puede parecer increíble, pero Nostradamus dice que esta alianza no solo ocurrirá, sino que triunfará, como afirma en muchos de sus fragmentos y también en una de sus epístolas. Para el príncipe regente en el este, por la mayor parte impulsada por los hombres del norte y occidente, será venerado y llevado a la muerte, batido. Todos los niños que tuvo por mujeres en prisión, la confabulación bávara será expulsada de los dos códigos. El fuero pagano sucumbirá. Nos dice que el fuero pagano será expulsado y continúa hablando del rey de Europa, que eventualmente será la fuerza dirigente, y de una victoria para Occidente. Apartado de los buitres, vendrá el rey de Europa acompañado de hombres de ley. De rojos y blancos se construirá la gran verdad, y entonces marcharán contra el rey de Babilonia. Y aquí de nuevo otra referencia a aquellos del norte, y a los rojos y los blancos, rusos y occidentales. Por anticristos, 3 serán erradicados. Surgirá y durará 7 y 20 años. Los herejes muertos,
los prisioneros exiliados, Sangre, cuerpos humanos, el agua se hace roja, la tierra se estremece. Nostradamus afirma que la guerra durará 27 años y que el anticristo será rechazado y erradicado. De Barcelona, de Génova, de Sicilia, de Mónaco, unidos contra los bárbaros, la flota atinará. El murciélago será expulsado. Después de esta guerra vendrán buenos tiempos. Saturno reinará de nuevo en una edad de oro. Dios, al escuchar la aflicción de su pueblo, el Creador dirá: Satán será confinado y encadenado abajo en las profundidades, y aquí vendrá la era de la paz universal. El poder eclesiástico retornará y Satán será excluido de la paz por 1000 años. Si bien parece que nuestro puzzle está ya completo, hemos hablado de la guerra que podría empezar en 1999, que durará 27 años, que involucrará al este, notablemente el Islam, contra Occidente, la cristiandad. Finalmente, en alianza con Rusia, se extenderá sobre la mayor parte del mundo, especialmente en Europa. Después de ello, habrá paz. Posiblemente durante 1000 años. No hemos sido advertidos de lo que puede ocurrir después, exceptuando solo que la guerra tendrá final. Un final no descrito, no especificado, pero sí predicho. Nostradamus no nos contó mucho más. El clímax de las predicciones es también el clímax del programa. Estamos en una encrucijada. Nuestro futuro inmediato es la peor guerra que el hombre conoció. No solo según Nostradamus. Al oír sus trabajos, nos hace presente que una tercera guerra mundial es posible, considerando el actual desasosiego de nuestro mundo. Es algo que todos esperamos que nunca ocurra. Si consideramos lo que nos dice Nostradamus, puede que no sea tarde. La decisión no corresponde a las nuevas generaciones, nos corresponde a nosotros. Adiós.